El año es 1274 antes de nuestra era. El polvo se eleva en columnas sobre la llanura de Kadesh, en lo que hoy es Siria. Miles de soldados egipcios avanzan en formación bajo un sol que derrite el bronce. A la cabeza, montado en un carro de guerra revestido en oro, Ramsés II, el faraón más poderoso del mundo conocido, se prepara para enfrentar al ejército hitita. Pero mira de cerca ese carro. Mira las ruedas de 6 radios, el eje ligero, el arco compuesto que sostiene el arquero a su lado. Ahora mira la espada curva que cuelga del cinturón del faraón, un kepesh con su hoja en forma de hoz, capaz de desgarrar armaduras de cuero. Observa las puntas de bronce de las flechas. Cada una de esas armas, cada pieza de ese equipo, tiene algo en común. Ninguna fue inventada por los egipcios. El carro lo trajeron los hicsos. El arco compuesto lo perfeccionaron los pueblos de Asia Occidental. El kepesh era un diseño mesopotámico. Las puntas de bronce llegaron con siglos de comercio e imitación. El guerrero faraón más célebre de la historia egipcia estaba luchando con las armas de sus enemigos. Y esa es la historia que nadie te cuenta cuando habla del ejército del antiguo Egipto. No es una historia de genio militar espontáneo. Es una historia de humillación, de aprendizaje brutal, de un imperio que construyó su maquinaria de guerra, copiando pieza por pieza las armas de quienes lo conquistaron. Entonces, ¿qué llevaban realmente los soldados egipcios cuando iban a la guerra? La respuesta te va a sorprender. Porque antes de cargar bronce, cargaban piedra. Y antes de conquistar, fueron conquistados. Retrocedamos casi 1000 años antes de Kadesh. Estamos en el Egipto del Reino Antiguo y el Reino Medio. Una civilización que ya construía pirámides y dominaba la ingeniería hidráulica, pero cuyo ejército era, para decirlo sin rodeos, primitivo. El soldado egipcio promedio de esta época no portaba una espada reluciente ni una armadura de escamas. Portaba una masa de piedra, un garrote con una cabeza redondeada de granito o caliza atada a un mango de madera. Era un arma contundente, brutal en distancias cortas, pero torpe, pesada y absolutamente inútil contra un enemigo que supiera mantener la distancia. Junto a la masa, el soldado cargaba un arco simple, lo que los especialistas llaman un arco de autotensión, tallado de una sola pieza de madera. Su alcance era limitado, su precisión modesta. Sus flechas llevaban puntas de pedernal, no de metal. También llevaban hachas de cobre, un metal blando que se deformaba con cada golpe y que había que afilar constantemente. Protección corporal, casi ninguna. Un faldellín de lino, tal vez un escudo rectangular hecho de madera cubierta con piel de vaca. Nada más. No había cascos, no había petos. El cuerpo del soldado egipcio era, literalmente, su propia armadura. Y durante siglos, esto funcionó. Funcionó porque los enemigos de Egipto, los nubios al sur, las tribus libias al oeste, los beduinos del Sinaí, estaban igual o peor equipados. En un mundo donde todos pelean con piedra, el que tiene la piedra más grande gana. Pero el mundo estaba a punto de cambiar, y Egipto no estaba preparado. Alrededor del año 1650 antes de nuestra era, y un pueblo del que los egipcios apenas habían oído hablar, cruzó las fronteras del delta del Nilo. Los egipcios los llamaron Hicsos, una palabra que probablemente deriva de Heka Kasut, gobernantes de tierras extranjeras. Los Hicsos no llegaron con masas de piedra, llegaron con carros de guerra tirados por caballos, los primeros que Egipto jamás había visto. Llegaron con arcos compuestos, un arma revolucionaria hecha de capas de madera, cuerno y tendón, que duplicaba el alcance y la potencia de penetración del arco simple egipcio. Llegaron con espadas curvas de bronce, con hachas de guerra diseñadas para perforar, no solo golpear, con armaduras de escamas de bronce cosidas sobre cuero. Fue una humillación total. Los Hicsos tomaron el Bajo Egipto, establecieron su capital en Avaris, en el mismo delta del Nilo. Gobernaron durante más de un siglo, y los faraones egipcios, empujados hacia el sur, hacia Tebas, tuvieron que aceptar una realidad incómoda. Su ejército era obsoleto. No solo estaban perdiendo batallas, estaban perdiendo una era tecnológica entera. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria.
porque los egipcios no se rindieron, no se aislaron. Hicieron algo mucho más inteligente y mucho más pragmático. Empezaron a copiar. Durante las décadas de ocupación hicsa, los egipcios estudiaron cada arma, cada táctica, cada innovación de sus conquistadores. Aprendieron a criar y entrenar caballos. Aprendieron a construir carros ligeros. Aprendieron a fabricar arcos compuestos. Y cuando finalmente estuvieron listos, usaron todas esas armas, las armas de sus enemigos, para expulsarlos. Fue el faraón Ahmose, primero quien lideró la Guerra de Liberación, alrededor del año 1550 antes de nuestra era. Y tenemos un testimonio directo de esa campaña, grabado en las paredes de una tumba en el Cab. La autobiografía de Ahmose, hijo de Ivana, un soldado que luchó en esas batallas. En sus propias palabras: seguí al rey a pie cuando él avanzaba en su carro. Luché cuerpo a cuerpo. Actué con valentía en presencia de su majestad. Ahmose, hijo de Ivana, describe cómo capturó prisioneros, cómo recibió oro y tierras como recompensa, cómo demostró su valor ante el faraón en cada campaña. Lo que no dice, pero la arqueología confirma, es que cada arma usada para liberar Egipto había sido tomada, copiada o adaptada de los mismos hicsos a los que estaban expulsando. Y así nació el ejército del nuevo reino. No de la invención, de la imitación. Ahora, imagina esto. Es una hora antes del amanecer. Un campamento militar egipcio en algún lugar de Canaán, durante las campañas de Tutmosis III, alrededor del año 1457 antes de nuestra era. El aire todavía es fresco, pero ya puedes sentir la promesa del calor que viene. Miles de fogatas se apagan lentamente, y en una tienda hecha de estacas de madera y tela de lino, un soldado de infantería se despierta. Tiene tal vez 20 años. Lleva semanas marchando. Y ahora, en la oscuridad previa a la batalla, empieza a preparar su equipo, pieza por pieza, todo lo que tiene, todo lo que carga. Lo primero, el faldellín de lino. Parece poca cosa, pero no lo es. El lino egipcio era ligero, transpirable y sorprendentemente resistente. En un clima donde el calor podía matar antes que cualquier espada. Llevar la ropa adecuada era una cuestión de supervivencia. Algunos soldados de mayor rango usaban una túnica de lino más larga, a veces reforzada con tiras de cuero endurecido que ofrecían cierta protección contra cortes superficiales. Ahora, la armadura. Si nuestro soldado tiene suerte, si es un veterano, si ha ganado el favor de su oficial, tiene un chaleco de cuero con escamas de bronce cosidas en filas superpuestas. Cada escama mide apenas unos centímetros, pero juntas forman una barrera flexible que puede desviar flechas y reducir el impacto de un golpe de espada. Si no tiene suerte, y la mayoría no la tiene, su torso queda expuesto. El escudo viene después. Es grande, casi tan alto como su torso, hecho de madera, generalmente acacia o sicomoro, cubierta con piel de vacuno cruda. Es pesado, pero es la diferencia entre absorber una flecha con el brazo y absorberla con el pecho. El soldado lo sujeta con una correa de cuero que le cruza el antebrazo. Luego, las armas. La principal es una lanza, alrededor de 2 metros de largo, con asta de madera y punta de bronce en forma de hoja. Es el arma más común del ejército egipcio, la columna vertebral de la formación. Se usa para empujar, no para lanzar. Mantiene al enemigo a distancia. Es simple, es efectiva, y si se rompe, se reemplaza fácilmente. En el cinturón, un kepesh, la espada curva. Esta es el arma que los egipcios adoptaron de los pueblos del Levante, que a su vez la adaptaron de diseños mesopotámicos. Su hoja en forma de hoz no está diseñada para apuñalar, sino para enganchar el escudo del enemigo, para jalar, para desgarrar. En combate cerrado, cuando la lanza ya no sirve, el kepesh es lo que te mantiene vivo. También lleva una daga corta de bronce. Es el último recurso. El arma que usas cuando todo lo demás ha fallado y el enemigo está encima de ti. Si es arquero, y muchos soldados del nuevo reino lo eran, lleva un arco compuesto. Un arma magnífica, capas de madera flexible, cuerno de animal y tendón pegadas con cola, curvadas en forma recurva para maximizar la tensión.
Un buen arco compuesto egipcio podía lanzar una flecha a más de 160 metros, aunque el rango efectivo en combate, donde la precisión importaba, era considerablemente menor. El carcaj, hecho de cuero, lo cargaba entre 20 y 30 flechas con puntas de bronce de diferentes formas, unas diseñadas para penetrar armadura, otras para causar heridas amplias. Los pies, sandalias de papiro trenzado o cuero, parecen frágiles, pero estaban diseñadas para el terreno del desierto y la llanura pedregosa. Muchos soldados, sin embargo, marchaban descalzos y se calzaban solo para el combate. Y finalmente, algo que no aparece en ningún manual militar, pero que la arqueología ha encontrado una y otra vez en tumbas de soldados: un pequeño amuleto del dios Bes. Bes, el enano grotesco, el protector contra el mal, el guardián de los sueños. Los soldados lo llevaban colgado del cuello o guardado entre sus pertenencias. No era decoración, era fe. La creencia de que algo más grande que el bronce y el lino te protegía cuando las flechas empezaban a caer. Ese es el equipo. Eso es lo que un soldado egipcio cargaba cuando iba a la guerra. Pero cargar el equipo es una cosa, vivir con él es otra. La guerra en el antiguo Egipto no era lo que las películas te muestran. No era una secuencia de batallas épicas separadas por banquetes. Era marcha, marcha interminable. Semanas y meses de caminata bajo un sol que no perdonaba, cargando todo tu equipo sobre los hombros o en burros que avanzaban más lento que tú. Un soldado de infantería egipcio recibía una ración diaria de pan y cerveza. La cerveza egipcia era espesa, densa en calorías, más alimento líquido que bebida, pero en campaña, las raciones se reducían, se estropeaban, se medían hasta el hambre. El papiro Anastasi I, un texto del Nuevo Reino que describe con sarcasmo la vida del soldado, pinta un cuadro brutal. Habla de un hombre que camina hasta el agotamiento, que bebe agua salobre, que espera solo al enemigo sin saber cuándo vendrá. No es poesía, es un inventario de miseria. El papiro no es un documento militar oficial, es casi una sátira. Un texto usado para convencer a los jóvenes de que la vida del escriba era infinitamente preferible a la vida del soldado. Pero precisamente por su tono sarcástico, revela verdades que los textos oficiales jamás mencionarían. El agua era el problema constante. En Canaán, en Siria, en las campañas del Sinaí, el agua limpia era un lujo. Los soldados bebían de pozos compartidos, de charcos, de cualquier fuente disponible. Las enfermedades intestinales debieron ser devastadoras, aunque los textos egipcios rara vez lo mencionan directamente. Solo la disentería probablemente mató a más soldados que cualquier ejército enemigo. Y luego estaba el combate mismo. Las batallas del Nuevo Reino no eran melés caóticas, eran operaciones coordinadas. La infantería avanzaba en formaciones compactas, protegida por muros de escudos, con las lanzas apuntadas hacia adelante. Los arqueros disparaban en oleadas desde detrás de la infantería o desde posiciones elevadas. Y los carros de guerra, el arma suprema, operaban en los flancos, lanzando flechas a toda velocidad antes de retirarse para recargar. Pero cuando las formaciones se rompían, y siempre se rompían, el combate se volvía personal. Cuerpo a cuerpo, Kepesh contra Kepesh. Y ahí es donde el costo humano se vuelve tangible. Los egipcios tenían una práctica documentada arqueológicamente que hoy resulta difícil de procesar. Cortaban las manos de los combatientes caídos como prueba verificable de las bajas enemigas. Los soldados recibían recompensas, oro, tierras, esclavos, según la cantidad de manos que presentaran ante su comandante. Ahmose, hijo de Ivana, lo describe con orgullo en su autobiografía. Presentar una mano ante el rey, recibir el oro del valor. Durante mucho tiempo, algunos historiadores trataron este detalle como exageración propagandística, hasta que el arqueólogo Manfred Bietak excavó en Tel el Daba, la antigua Avaris. En un complejo palaciego, su equipo encontró fosas con manos humanas cortadas, manos derechas, enterradas ceremonialmente. La práctica era real, no era metáfora, no era propaganda. Sí, era un sistema de rendición de cuentas militar, brutal y sistemático, que la arqueología ha confirmado de manera definitiva.
Esa es la realidad que el equipo de bronce no te cuenta. Detrás de cada espada perfectamente forjada, detrás de cada arco compuesto cuidadosamente laminado, había un ser humano. Un hombre que marchaba durante semanas, bebía agua sucia, dormía sobre el suelo. Y cuando llegaba el momento, usaba esas armas para actos de violencia que ningún relieve de templo describe con honestidad. A pesar de todo, la máquina funcionaba. Y funcionaba extraordinariamente bien. Para la época de Tutmosis III, el ejército egipcio era la fuerza militar más organizada del mundo conocido. Ese faraón libró 17 campañas en 20 años y extendió las fronteras de Egipto desde la cuarta catarata del Nilo hasta las orillas del Éufrates. A los anales de Tutmosis III, grabados en las paredes del templo de Karnak, describen con precisión logística la campaña de Megido. Las rutas de marcha, la disposición de las tropas, el botín capturado. Es el registro militar más detallado que tenemos de la Edad del Bronce. El ejército estaba organizado en divisiones de aproximadamente 5.000 hombres, cada una nombrada en honor a un dios. En Kadesh, Ramsés II marchó con 4 divisiones: la de Amón, la de Ra, la de Ptah y la de Seth. Cada división tenía su propia infantería, sus propios arqueros, sus propios carros. Era un sistema modular, diseñado para operar de manera independiente o coordinada según las necesidades del campo de batalla. Los carros de guerra eran la élite. Ligeros, construidos de madera curvada y cuero, pesaban menos de 35 kilogramos, tripulados por 2 hombres, un conductor y un arquero. Su función no era la carga frontal como la caballería medieval, era la velocidad, atacar los flancos, dispersar formaciones, perseguir tropas en retirada. Un carro de guerra egipcio del Nuevo Reino era el equivalente antiguo de un vehículo de ataque rápido, y todo eso lo producía un aparato estatal formidable. Cada arco, cada carro, cada escama de bronce venía de un sistema que controlaba las minas de cobre del Sinaí, las rutas del estaño, los talleres de artesanos reales. El ejército del Nuevo Reino no era solo un ejército. Era un sistema económico, logístico e industrial que abarcaba desde las minas del desierto oriental hasta los muelles de Tebas. Fue la maquinaria militar más sofisticada de su tiempo y fue construida pieza por pieza con tecnología robada. Lo cual nos trae de vuelta a Kadesh. Ramsés II llegó a esa llanura en 1274, antes de nuestra era, con todo el poder del Estado egipcio a sus espaldas. 4 divisiones, miles de carros, decenas de miles de soldados equipados con el mejor armamento que el mundo antiguo había visto. Y cayó en una trampa. Los hititas, bajo el mando del rey Muwatalli II, habían escondido su ejército detrás de la ciudad de Kadesh. Cuando la división de Ra marchaba separada del grueso de las tropas, los carros hititas cayeron sobre ella por sorpresa. El caos fue total. Soldados egipcios huyeron, las líneas se rompieron, y Ramsés II se encontró, según su propio relato, el poema de Kadesh, inscrito en los muros de Abu Simbel y Karnak, prácticamente solo. Ningún oficial estaba conmigo, ningún conductor de carro, ni a ningún soldado del ejército, ningún escudero, dice el texto. Mi infantería y mis carros huyeron ante ellos, ni uno solo se detuvo a mirar atrás. El faraón más poderoso del mundo, con las mejores armas del mundo, solo. Según el poema, Ramsés invocó al dios Amón y contraatacó personalmente, rechazando a los hititas hasta que llegaron refuerzos. Es un relato épico, grandioso, imposible de verificar por completo. Lo que sí sabemos es que la batalla terminó sin un vencedor claro. Fue, en términos militares, un empate. Pero Ramsés no la presentó como un empate. La presentó como la victoria más gloriosa de la historia egipcia. La grabó en cada templo que pudo. La convirtió en poema, en relieve, en propaganda eterna. Y aquí viene el giro final. Años después de Kadesh, Egipto y el imperio hitita firmaron un tratado de paz. El Tratado de Kadesh, fechado alrededor del año 1259 antes de nuestra era, es el acuerdo diplomático más antiguo del que tenemos copias de ambas partes. No fue un tratado de rendición. Fue un reconocimiento mutuo de que ninguno podía destruir al otro. 2 imperios,
agotados, eligiendo la paz. Una copia de ese tratado cuelga hoy en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Como símbolo de diplomacia, piensa en eso. El ejército que empezó con masas de piedra, que fue humillado por invasores con carros y arcos compuestos, que copió cada arma, cada táctica, cada innovación, que construyó la maquinaria militar más poderosa de la Edad del Bronce. Ese ejército llegó a su momento cumbre en Kadesh y descubrió que todo ese poder tenía un límite. Y ese soldado, su lanza de bronce, su kepesh robado, de su arco compuesto copiado, su amuleto de Bes, descubrió algo que ningún faraón admitiría jamás en las paredes de un templo: que la guerra más grande de su civilización terminó no con una victoria, sino con una firma. Y quizás eso, al final, fue lo más extraordinario que el antiguo Egipto produjo con sus armas prestadas. No una conquista, sino la primera paz negociada de la historia.